Dios les Bendiciones, bendiga, mi familia hermana. de Dios. Dios les bendiga a todos. Gracias por estar una vez más aquí con nosotros. Gracias a todas las personas que están presentes en vivo en este momento, acá en Señales Antes del Fin. Gracias a todas las personas que van a escuchar este video en YouTube y a aquellas personas que nos están también apoyando en Telegram. Que Dios los bendiga a todos. Nuestra misión es seguir predicando la palabra del Señor, y toda la gloria y la honra se la damos a nuestro Señor Jesucristo, que Él es el que se merece todo, porque gracias a Él estamos hoy aquí de pie, glorificando su nombre, porque Él sabe, Él ha hecho cosas maravillosas en nuestras vidas. Cada uno de nosotros tiene un maravilloso testimonio para la gloria de Dios, porque Él nos libertó de muchas cosas. El Señor ha hecho grandes cosas, por eso nosotros estamos acá sirviéndole al Señor, dándole gloria y honra a Él, en agradecimiento por todos los milagros y los milagros que va a hacer en nuestra vida y en cada uno de nosotros, porque Dios tiene un propósito para todos nosotros. Dios nos quiere usar a todos, gloria a Dios. Bueno, hoy continuamos con nuestro estudio del libro de Apocalipsis, capítulo 17, dirigido por nuestro pastor Luis Alberto García. Así es que todos los martes nosotros tenemos reuniones en vivo a las 20 horas, horario de Cuba, y para las personas pueden encontrar nuestro link de Google Meet en el canal de Telegram que ustedes están viendo en estos momentos en pantalla. Ese es nuestro canal de Telegram, ahí estamos poniendo los links si es que nos quieren acompañar en vivo. Si no pueden, por diferentes razones, nos pueden ubicar en YouTube, también como Señales del Fin, Pastor Luis Alberto García Coca. Que Dios les bendiga, y Pastor Luis Alberto, le damos la bienvenida y gracias por acompañarnos. Sí, muchas gracias, mi hermana Silvia. Dios les bendiga, gloria a Dios. Estamos un poco afectados de la voz, pero vamos a dar el estudio con la ayuda y el respaldo de nuestro Señor Jesucristo. Así que les ruego me perdonen si en algún momento me escuchan toser o algo acá. Bueno, gloria, vamos a orar primeramente. Ahí va a dejar marcado en su Biblia Apocalipsis capítulo 17, verso 1 al 5. Y antes de leer vamos a orar para que el Señor tome el control de este tiempo. Gloria a Dios. Voy a repetir la cita. Apocalipsis capítulo 17, verso del 1 al 5. Gloria a Dios. Oremos. Bendito seas tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo. Te damos gracias en esta hora por tu inmensa misericordia y fidelidad. Padre eterno, en este momento entregamos el control de este tiempo de estudio en tus manos, rogándote, Señor, que no haya ningún tipo de interrupción, Padre Santo, y que podamos desarrollar este tema, Dios mío, con toda libertad en esta preciosa noche. Ruego que haya en todos nuestros amados hermanos mentes y corazones dispuestos para escuchar, procesar, discernir y también pues poner en práctica, obedecer esta palabra, y que puedan, Dios mío, pues compartirla con otros también, Señor. En el nombre de Jesús, que seas tú ministrando en esta noche a cada vida, Padre amado. En el nombre de Jesús a ti oramos y damos gracias y te decimos, Padre eterno, amén y amén. Apocalipsis capítulo 17, verso del 1 al 5. Nuestra hermana Silvia lee. Necesitamos, sí, necesitamos, amados hermanos, mantengan los micrófonos cerrados, porque como estamos grabando, gloria a Dios, pues para que no existan interrupciones y descargas que luego entonces pues los demás oyentes no entiendan lo que estamos abordando acá. Así que les rogamos mantengan los micrófonos y las cámaras pues cerrados para que podamos desarrollar el estudio esta noche y pues la señal sea mucho mejor. Amén. Gloria, así que al terminar el estudio tenemos tiempo de preguntas y respuestas, estaremos orando por las peticiones y pues ya en ese momento, ya que no estamos grabando, pues ya pueden prender sus micrófonos, sus cámaras, si lo desean,
pero en estos momentos necesitamos para poder desarrollar a plenitud el tema de esta noche. Amén. Apocalipsis 17, 1 al 5. Gloria a Dios. Amén. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Amén, gloria a Dios. Entre todas estas revelaciones que el apóstol Juan pues tuvo acá en la isla de Patmos, luego que el apóstol Juan presenció en el momento que estos ángeles habían derramado sus copas de la ira sobre la tierra, dice que uno de estos ángeles se le acerca y le dice: ven que yo te mostraré. En otras palabras, para que pueda entender, el juicio, la sentencia del juicio de la gran ramera. En principio, ¿quién es esta gran ramera? Aquí da una serie de elementos que es fácil identificar a esta mujer que aparece acá, que la Biblia la llama la gran ramera, porque en primer lugar fornica con todos los reyes de la tierra. Aquí está hablando de una fornicación no carnal. Está hablando de una fornicación espiritual. ¿Por qué? Porque esta ramera se prostituye abandonando, nunca dándole gloria al Dios verdadero. Y lo primero que hace es prostituirse con cuantos ídolos se encontró. Por eso es que se le llama Babilonia la Grande, porque esta gran ramera absorbió todos los ritos paganos del imperio babilónico. Recordemos que Babilonia tuvo su origen en los días de Nimrod, cuando mandó a edificar la torre de Babel. Y allí, pues Dios tuvo que descender y confundir el lenguaje de toda esta gente que se habían unido en un solo lugar para llevar a cabo una misión bastante desobediente contra Dios, porque Dios había dado orden al ser humano a fructificar y multiplicar y llenar la tierra. Pero este Nimrod fue alguien tan perverso que agarró a todas estas personas y las engañó, llevándola a un nivel de rebeldía contra Dios terrible. Ahí surge la idolatría más grande y terrible que hasta los días de hoy pues se viene viendo en este mundo. Y esta gran ramera absorbió todos los ritos, todas las costumbres paganas de este imperio. Número 1. También se mezcló con todos los líderes políticos para poder tener autoridad sobre todos ellos y manipular a todos los reinados de la tierra.
De hecho, bueno, nuestra hermana Silvia ahora nos va a leer acá, tomando como parámetro el libro del doctor David Diamond, una información bastante amplia. Yo considero que una información bastante amplia y que va a aclarar el panorama a muchas personas para que puedan entender este tema, y luego seguimos explicando en esencia. Pero acá Amén. usted va a ver, gloria a Dios. Amén. Sí, Babilonia es un nombre muy utilizado en las escrituras bíblicas. Siempre se la relaciona con la maldad y el pecado de inmoralidad e idolatría. También quiero hacer mención sobre el nombre de la ciudad construida por el malvado Minro. Minro cazaba no solo animales, sino también almas humanas, y las apartaba del santo creador del universo. Él convencía a los hombres que la felicidad no viene del Señor, sino que venía de Él, y ordenaba que se le adorase como Dios. Y eso lo podemos encontrar en las citas bíblicas de Génesis capítulo 10, verso 10, y Génesis capítulo 11, verso 2. Hay una tierra, dice que la tierra de Sinar no es otra que el actual Irak, allí donde al principio estuvo el huerto de Edén. Babilonia es la cuna de todo el ocultismo, astrología, brujería e idolatría religiosa en toda la historia humana. Como dijo el pastor también, Babilonia era el nombre del imperio comandado por Nabucodonosor en la actual Irak. También Babilonia es el nombre simbólico del imperio mundial y globalizado del anticristo. Y Babilonia es llamada también Nueva York al momento de la caída de las Torres Gemelas. Babilonia es el nombre misterioso que la Biblia le da a Roma por su paganismo. Babilónica es la religión católica romana que mezcla y prostituye lo santo con lo idolátrico, lo hechicero, lo inmoral y lo diabólico en su creencia, que es el satanismo disfrazado de cristianismo, lamentablemente, hermano. Y Babilonia, como la Torre de Babel, será la super iglesia universal y ecuménica dirigida por el falso profeta durante la tribulación. Su fe estará basada en la adoración al anticristo y al dragón que es Satanás, y el Señor lo reprenda. Algo más, el catolicismo romano es, sin lugar a dudas, fuente de idolatría y ocultismo de la peor calaña. Lamentablemente, una religión diabólica que ama y fomenta la idolatría, la inmoralidad y la prostitución espiritual. Amén. Gloria a Dios. Mira, amado hermano, la Iglesia Católica Apostólica Romana es la que cumple todos estos parámetros. Y dice que esta mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y tenía un cáliz de oro, todas las abominaciones de la tierra. Si usted puede ver, ahí creo que mi hermana tiene imágenes de lo que acá describe también este pasaje. Ahí podrán ver algunas ropas sacerdotales de los curas católicos y el cáliz de oro. O sea, es la única religión que usa una copa de oro para oficializar la Eucaristía, que como ellos le llaman, perdonen, gloria a Dios. Y ellos son los que utilizan estas cosas. Y el ángel le dice, yo te mostraré el juicio, la sentencia contra esta terrible mujer. Y dice que esta mujer estaba adornada de piedras preciosas, oro, vestida de púrpura y escarlata. Dice que tenía un cáliz de oro con todas las abominaciones de la tierra. Pero hay un detalle que me llama poderosamente la atención en esta escritura. Y dice
que la mujer estaba ebria de la sangre de los mártires de Jesús. Y amados hermanos, ¿sabe lo que quiere decir este pasaje? Este pasaje no quiere decir que esta mujer se manchó las manos de sangre. No quiere decir que esta mujer se bañó con la sangre, sino que se la bebió. Lo que está diciendo textualmente es que esta mujer se emborrachó de la sangre de los mártires de Jesús. Ahora, para que se pudiera embriagar, para que se pudiera emborrachar, de la única manera era bebiéndose la sangre de estos mártires. ¿Cuándo ocurrió esto? Bueno, desde el 1184 en adelante comenzó un periodo terrible en la historia del cristianismo y del judaísmo. ¿Por qué el judaísmo también? Porque la Iglesia Católica, Apostólica y Romana impulsó una persecución implacable contra judíos, cristianos y toda aquella persona que negara la fe católica en aquel entonces. Inclusive los judíos eran forzados a abandonar su creencia en la Torá para recibir el catolicismo. Por eso es que hoy en día usted ve que hay tanta confusión con respecto a esta gente engañando. Con respecto a que si la gente, que si este apellido es judío o no. Y surge de esto, porque esto, imagínense, mucha gente adoptaron apellidos para mostrar su conversión al catolicismo. Los judíos les hacían creer a los católicos que eran católicos, pero a ocultas practicaban el judaísmo. Aquello era terrible. Y la Iglesia Católica, mis hermanos, lanzó una persecución tan cruel. Aquello se llamó la Santa Inquisición. Ya una vez en otro estudio que dimos acá, que no lo grabamos, por cierto, presentamos imágenes de lo terrible, lo crudo que fue el periodo de Santa Inquisición. Cómo la Iglesia Católica torturó, masacró sin misericordia, no solamente a judíos, a cristianos. Recordemos que en aquel entonces las personas que asistían a la Iglesia Católica no tenían derecho a la Biblia solamente la tenían los sacerdotes. Y muchas cosas ocurrieron en aquel entonces, mis hermanos. Muchos murieron a manos de la Iglesia Católica. Por eso es que la Biblia dice acá que estaba ebria de la sangre de los mártires de Jesús, porque millones de personas fueron asesinadas en este tiempo conocido como la Santa Inquisición. Hasta que luego surgieron hombres como John Hus, Martín Lutero, entre otros, que se encargaron de anunciar la verdad al mundo, de ir desmintiendo las patrañas de esta gran ramera. ¿Por qué le llaman así? Bueno, ya lo dice la palabra, se prostituyó, fornicó con todos los reyes de la tierra, absorbió todos los ritos paganos. Ahora, ¿qué pasa con esta mujer? Dice que tenía un letrero en su frente que decía misterio, o sea, algo no revelado. Babilonia, la madre de las rameras. ¿Por qué le llaman así? Sencillamente porque como ramera al fin tuvo otras hijas tan rameras como ella. Y esto vamos a ir hablando en el transcurso de este estudio, que vamos a tratar de darlo lo más breve posible. Así que vamos a leer, mi hermana, el versículo 4 y 5 del capítulo 17, nuevamente. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación.
y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. O sea, mis amados hermanos, que esta prostituta, esta gran ramera, en su fornicación, en su constante lujuria espiritual, en ese espíritu lujurioso y de lascivia espiritual, concibió a otras hijas que son tan rameras como ella. Tristemente es así, y tristemente muchas personas, conociendo la verdad, se han dejado seducir, se han dejado engañar, se han dejado confundir por esta mujer voluptuosa, sinvergüenza, que tiene este nombre de Babilonia la Grande, o sea, la mayor de todas, la grande, madre de todas las rameras y de todas las abominaciones de la tierra. O sea, que es, para que usted entienda, de todas es la más sinvergüenza, la más asquerosa, la más sucia. Así lo dice la escritura, no es que lo digamos nosotros. Vea el versículo 6 al 8. Amén. Seguimos en capítulo 17, versos 6 al 8. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos donde la fundación del mundo en el libro de la vida, y se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Amén. Note un detalle en el versículo 6. Pues vamos a leer el versículo 6 nada más. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Vea que note aquí un detalle muy importante. Dice, vi a la mujer ebria, o sea, borracha. Ahí ustedes lo vieron en la película cuando la hermana mostró cómo estaba esta mujer. Ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Aquí los santos, ¿a quiénes corresponden? Apocalipsis 13:7. Amén. Apocalipsis capítulo 13, verso 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. O sea, la parte A del versículo dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos. Ahora, pregunto, acá en el capítulo 13 de Apocalipsis, ¿de quién usted piensa, de quién usted cree que se está hablando ahí? Nada más y nada menos que de la nación de Israel. Porque en este capítulo ya la iglesia no está, dejó de estar hace varios capítulos atrás. Y es lo que estábamos describiendo. Cuando dice, y estaba ebria de la sangre de los santos, es que se enseñoreó, asesinó, masacró, trituró a todo aquel pueblo judío que estaba fervientemente creyendo en la Torá, que era el mandamiento de su Dios. Y esta iglesia persiguió con saña criminal, persiguió a este pueblo. Recuerde que uno de los planes de Satanás siempre fue hacer desaparecer al pueblo judío, porque del pueblo judío vino la creencia en un solo Dios, vino la palabra de Dios, pero también del pueblo judío vino el Mesías, lo más grande, lo más hermoso que un ser humano pueda recibir en su corazón. Entonces acá vemos
que cuando acá dice se embriagó de la sangre de los santos, corresponde a aquellos judíos que estaban fieles a la Torá, a la enseñanza de la Torá, fieles a su Dios. Pero dice que también se embriagó de la sangre de los mártires de Jesús. ¿Quiénes? Aquellos que recibieron a Cristo. Recordemos, del inicio de la iglesia tuvo origen judío. Los primeros cristianos fueron judíos que hicieron conversión al Mesías, el verdadero Mesías, al único y verdadero Mesías. Y por consiguiente, cuando estos judíos salieron a predicar, ya no solamente judíos conformaron la iglesia, sino personas no judías también comenzaron a conformar la iglesia. Recuerde que en Antioquía, según la palabra de Dios, fue donde se les denominó por primera vez cristianos. Entonces, aquí está claro que la iglesia católica se embriagó, asesinó, se embriagó con la sangre de todos estos mártires, de todas estas personas que murieron por no negar su fe. Los santos, aquellos judíos que fueron perseguidos y los mártires de Jesús, los cristianos. Mire, yo quiero hacer un paréntesis aquí para que usted pueda entender. Han sido tan grandes las mentiras de la Iglesia Católica que una de las mentiras que mucha gente ha creído, y todavía dentro de la Iglesia Católica la gente la cree, es que Pedro fue el primer papa de la historia. Y recordemos que los emperadores romanos se encargaron de perseguir con ira criminal al pueblo de Dios. Ahí está que hizo Nerón, lo que hizo Calígula, Contragano, Diocleciano, entre otros. ¿Y qué pasaba? Que cuando estos emperadores perseguían a la iglesia, los quemaban vivos, se los echaban a los leones vivos. ¿Y qué sucedía? Que cuando aquellos cristianos estaban ahí en el circo romano esperando ser comidos por los leones, que los tenían aquellos leones, los tenían varios días ahí sin comer, con hambre, imagínense, y se los soltaban. Pero ¿qué sucedía? Había algo que ocurría en aquel entonces. Y es que cuando estos cristianos veían que aquellos leones venían desaforados a comérselos, no maldecían, sino que de rodillas pedían a Dios que los perdonaran, que no sabían lo que estaban haciendo. Y se abrazaban unos a otros cantando cánticos de alabanza y de adoración al único y verdadero Dios. Esto lo que provocaba esto era que cuando aquel público veía aquello, muchas personas bajaban las gradas y se lanzaban a ser comidos de los leones juntamente con aquellos cristianos, como una muestra fideligna de que habían recibido también a Cristo en sus corazones. O sea, que por más que el Imperio Romano pretendió exterminar el cristianismo, por cada 20 cristianos que mataban se convertían 60 u 80 y no lograban su propósito. Pero después del 312, si mal no recuerdo, vea de qué año estamos hablando, sobre el año 300, surgió un emperador llamado Constantino, el cual dijo, esto no me da negocio lo que está sucediendo, porque mato a 20 y se convierte en 60, se convierte en 80, se convierte en 90. Y por más terror que hemos infundido a esta gente, en vez de renunciar a su fe, en vez de renunciar a Dios, lo que hacemos es que se fortalece aún más su fe. Y Constantino hizo algo terrible. Puso en práctica lo que escribió un señor italiano llamado Nicolás Maquiavelo. Ya, de ahí viene, imagínese su apellido, de ahí viene la palabra maquiavélico. Y escribió lo siguiente: cuando tú no puedas con tu enemigo, únete a él. Y Constantino dijo, ahora el que no se convierta al cristianismo, lo perseguimos. ¿Y sabe qué empezó a suceder, mis hermanos? Que ya la gente empezó
a convertirse al evangelio ya no por amor, ya empezó a convertirse por temor. Y Constantino dijo que había tenido un sueño donde había visto una cruz, y lo cierto es que dijo: yo también soy cristiano. Y lo cierto es que Constantino hizo una mezcla del cristianismo con el paganismo romano que había en aquel entonces. Hizo un sincretismo religioso, hasta que en el 325 surge el Concilio de Nicea. Ahí surge todo. Sin embargo, dicen ellos que Pedro fue el primer papa, y Pedro murió hacia el año 67 antes de Cristo. O sea que, como dijo el doctor David Aymon en una prédica, se murió Pedro sin saber que era papa. Pedro se murió sin saber que había sido papa. Imagínense. Y esta fue una de las grandes mentiras que la Iglesia católica, apostólica y romana difundió. Desde ese momento, el evangelio comenzó a sufrir fragmentaciones terribles. Por eso, mis hermanos, no podemos andar mezclándonos con todo lo que usted ve, porque esto, en vez de beneficiar, perjudica el evangelio. Mientras los cristianos eran perseguidos, eran atribulados y azotados, quemados vivos y demás, el evangelio era puro. Era puro. Pedro no tenía Facebook, no tenía YouTube, no tenía TikTok, no tenía ninguna aplicación de eso. Y Pedro abría la boca y cuando predicaba se convertían 5,000 personas. Pablo no hacía escritos en su cuenta de Twitter ni de Instagram y la gente se convertía. Pablo iba ciudad por ciudad, pueblo por pueblo, predicando el evangelio y ganaban almas. Pablo fundó un sinnúmero de iglesias. Y hoy que tenemos las redes, la pudiéramos utilizar para hablar la verdad y nos podemos hablar cualquier cosa. Por eso les digo, mis hermanos, tenemos que tener cuidado, porque a raíz de todo eso empezaron los grandes problemas en el evangelio hasta la fecha de hoy. Y dice que esta mujer se embriagó con la sangre de los mártires de Jesús y de los santos. Y dice que estaba sentada sobre una bestia. O sea, estaba asentada, estaba reprochadamente ahí cómoda sobre una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos. Hermano, esto tenemos que tocarlo hablarlo vaya con pinzas, porque aquí sí se entra un problema tremendo. Mire, si la hermana Silvia nos puede leer el versículo 7 y 8 de Amén. Apocalipsis 17. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. O sea, esta bestia se refiere a un espíritu demoníaco tan poderoso, tan terrible, que era quien dominaba a los sistemas políticos de aquella época. El imperio egipcio. ¿Usted cree que la crueldad con que Ramsés sometió al pueblo judío, usted cree que fue porque se le ocurrió? Habían entidades demoníacas que dominaban a estos gobernantes, a estos imperios. Y sobre todas las cosas tuvieron un especial interés en perseguir y exterminar, apachurrar, destripar a la nación de Israel.
el imperio egipcio, el imperio asirio, el imperio babilónico, el medo persa, el griego e inclusive el romano. Por eso dice que esta bestia era y no es, porque esta bestia en estos momentos pareciera ser que está trabajando, pero no directamente, como podemos ver acá, porque esta bestia va a emerger del abismo en los días del anticristo. Porque esta bestia, este demonio terrible, dominará al anticristo de una forma directa. Ya no será como en aquellos días, aquellos imperios que de una manera indirecta persiguieron. Por eso es que la Biblia describe que el gobierno del anticristo será el más terrible, el más criminal sobre la faz de la tierra, que no se va a ver. Días como aquellos no se volverán a ver, ni los hubieron ni se volverán a ver, porque estos demonios incidirán directamente en el anticristo para que el anticristo complete su plan de persecución contra la nación de Israel y contra aquellos que no reciban su sistema, que no lo acepten, que no lo reciban. El anticristo vendrá a destruir a la humanidad, así como Cristo vino a salvar a la humanidad, el anticristo vendrá a destruirla. Por eso es que Jesús le dijo a aquellos fariseos, le dijo a aquellas personas, le dijo: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Pastor, pastor, no lo escuchamos. Pastor Luis. Pastor Luis. No lo escuchamos, Pastor Luis. Vamos a esperar un momentito, por favor, que el pastor se ha salido de la reunión y va a volver a entrar. Seguramente algún problema con el internet. Así es, hermanos. Vamos a mantener los micrófonos apagados porque no voy a parar de grabar. Así que seguimos hacia adelante, hermanos, con el estudio. Hay algo que quería mencionar sobre lo que el pastor estaba diciendo, que debemos, el sistema religioso, este sistema religioso de la ramera de Apocalipsis, este pasaje describe una ciudad con abierta influencia sobre los gobernantes y pueblos de las naciones. Amén. El Papa XII en el año 1825 ordenó acuñar una moneda con su propia imagen en el anverso, en tanto que el reverso aparece una mujer llevando una cruz en la mano izquierda y una copa en la derecha, que es el cáliz de oro. La moneda tenía la inscripción Sedet Super Universum, que es sentada sobre el universo. También la ciudad de la ramera dice que la ubicación geográfica, dice que la ciudad no solo se halla sentada sobre muchas aguas que representan naciones, sino que tiene como centro de su dominio una ciudad de 7 montes. Esos 7 montes se llaman, un minuto esos 7 montes se llaman Coeliano, Esquilino, Capitolino, Palatino, Quirinal, Viminal y Aventino, donde se halla ubicada la Basílica de San Pedro, centro del Vaticano. Quería leerles sobre el Monte Aventino. Esta es una información importante que es bueno que escuchen. Se sabe que fue un lugar que muchos siglos atrás
era el centro de adoración pagana más inmoral de la historia idólatra de Roma. Allí, con orgía, se adoraba a la diosa Diana. Posteriormente, la actual Roma tomó el nombre de Romiti, que significa poderosa. Bajo el Imperio Romano, en este mismo monte Aventino, se celebraban las Saturnales, que son fiestas que duraban 7 días, del día 18 al 25 de diciembre. En el periodo en el que comienza el solsticio de invierno, toda actividad económica se suspendía, los esclavos quedaban transitoriamente libres, había intercambio de regalos y predominaba un ambiente de alegría. Hoy, los perversos líderes y teólogos católicos quieren hacernos creer que en esa misma fecha aconteció el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. De ahí pueden ver lo que ellos hacían para la fiesta estas, es lo mismo que se hace para las fiestas de Navidad, que no es bíblico porque Jesús no nació en diciembre. Finalmente se impuso la leyenda, dice, de que 2 niños huérfanos que fueron criados y amamantados por una loba, se llama Rómulo y Remo, dieron origen al nombre Roma. Según se sabe por la historia, los Lupercales, por ejemplo, eran una antigua fiesta en la que originalmente se honraba a Luperco, un dios pastoril de los ítalos. La festividad se celebraba el 15 de febrero en la gruta del Lupercal, en el Monte Palatino, donde se suponía que una loba había amamantado a los legendarios fundadores de Roma, los gemelos Rómulo y Remo. Entre las leyendas romanas vinculadas con ellos se encuentra la de Faustulo, el pastor que se supone que descubrió a los niños en la guarida de la loba y los llevó a su casa, donde los crió su mujer Larentia. Rómulo fue el primer rey de Roma en la historia. A propósito, allí se encuentra la Santa Sede del Vaticano. La palabra Vaticano proviene del latín vaticinio, que significa adivinación. Escuchen lo que significa, adivinación o presagio, hecho que Dios condena y ve como abominación. Sacerdotes católicos lo confirman. Déjenme ver, quiero saber si el pastor me está tratando de ubicar. No. Ok, el sacerdote católico lo confirman. El cardenal Bellarmine escribió: San Juan en el Apocalipsis llama Babilonia a Roma, puesto que ninguna otra ciudad fuera de Roma reina sobre los gobernantes de la tierra. Y es una verdad bien conocida que Roma se asienta sobre 7 colinas. Así que, y el prelado Bossuet escribió: los rasgos señalados por Juan en el Apocalipsis son suficientes para identificar a Roma bajo la figura de Babilonia. Así es, hermanos, esta gran ramera. Así que el Estado del Vaticano es un Estado independiente, bajo la autoridad absoluta del Papa de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Es una clave dentro de la ciudad, es un enclave dentro de la ciudad de Roma, con una extensión de 44 hectáreas. La Ciudad del Vaticano, el país independiente más pequeño del mundo, se fundó en 1929 cumpliendo los términos de los pactos de Letrán, ratificados por el gobierno italiano de Benito Mussolini y el papado, tras varios años de controversia. En 1984, este tratado fue reemplazado por un nuevo concordato que, como su antecesor, reconocía la absoluta soberanía de la Santa Sede, que es la jurisdicción del Papa, dentro del Estado de la Ciudad del Vaticano. Esta es una iglesia que, en nombre de Dios, vulnera descaradamente los mandamientos del Señor. Roma es acusada aquí de fornicar con los reyes de la tierra, es decir, de mezclar la religión y política para beneficio propio.
Jesús ordenó explícitamente a sus discípulos no mezclar nunca estas dos posiciones. Amén, hermanos. Voy a leer un poco más y si el pastor no entra, vamos a llegar a nomás hasta aquí con el estudio y seguiremos después con el estudio del capítulo 17. Con respecto a la Basílica de San Pedro, en 1506, el arquitecto Donato Bramante diseñó la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Bramante murió antes de que estuviera terminada, por lo que Miguel Ángel asumió el cargo de supervisor y modificó el diseño cuando se inició la principal fase de construcción en 1546. Esta ramera es comparada a una vulgar mujer que se prostituye con los reyes y poderosos de las naciones. Por favor, hermana Jessica, si puede pegar el micrófono, por favor. Gracias, hermana Jessica. Esta ramera es comparada a una vulgar mujer que se prostituye con los reyes y poderosos de las naciones para saciar su sed de poder, influencia política, económica y social. Por esto no es casual que siempre al lado de un edificio gubernamental se halle una catedral o templo de religión católica. Amén, hermanos. Vamos a... no sé si ustedes, les voy a dar una información sobre sobre la Eucaristía también, que el pastor mencionó, me pareció importante. Lamentablemente parecemos que hemos perdido la conexión con el pastor, pero bueno, voy a dar esto ya para cerrar. La Eucaristía, sin temor a equivocarnos, la Eucaristía es una burda imitación de la Santa Cena instituida por Jesús poco antes de su padecimiento. Ellos toman una hostia en la cual vienen impresas 3 letras, y eso es muy importante que lo sepamos, hermano, cuyo significado desconocen los católicos. Las letras son 3 iniciales que tiene la hostia, es la letra I, la letra H y la letra S. Y las iniciales de los 3 nombres de estos 3 dioses paganos son Isis, Horus, que se escribe con H, y Semiramis, ¿ok? Entonces, usted sabe que en la hostia hay 3 letras. La letra I, la letra H y la letra S, que se refieren a 3 dioses paganos. Sus nombres son Isis, Horus y Semiramis. Los católicos creen que cada una de sus misas y Eucaristías se produce un milagro llamado por ellos transubstanciación, que no es otra cosa que la aseveración absurda de que la hostia se convierte mágica y literalmente en el cuerpo de Jesús, y que el vino se transforma milagrosamente en la sangre de Cristo. Tal aseveración es toda una herejía, ya que la Biblia enseña que primero no se usa hostias, sino pan común, preferentemente sin levadura, y que el pan y el vino representan, pero no se convierten en el cuerpo y sangre de Cristo. Estos paganos piensan que Jesús muere en cada misa que ellos celebran para darle su cuerpo y sangre. Esto contradice abiertamente la Escritura. Y otra herejía, la última, para darle ya lugar al pastor, que ya, gracias a Dios, está con nosotros. Otra herejía que cometen estos curas engañadores es tomar ellos el vino y comer la hostia, pero a sus feligreses solo le dan la hostia en señal de comunión. Así es, hermanos, hasta aquí, pastor, gracias a Dios, ¿me escucha? Perfectamente, no sé si me escuchan a mí ahora. Amén, pastor. Yo ya di la explicación de los montes que rodean, de los 7 montes que rodean el Vaticano. Bueno, el Señor reprenda al diablo, gloria a Dios. Tremendo problema con la señal. No sé dónde me quedé, pero voy a volver a explicar. Se quedó en el capítulo 8, pastor. En el versículo 8. Sí, si quieres te lo leo o seguimos con el 9, no sé cómo usted quiera. Bueno, antes de pasar al 9, porque no sé si escucharon lo que estaba explicando, les decía
muy independientemente que esta mujer se embriagó con la sangre de los mártires de Jesús y se embriagó con la sangre de los santos, también le explicaba que esta mujer estaba sentada sobre esta bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, y le decía que esta mujer viene trabajando con este sistema para establecer una única religión mundial en el mundo en los días del anticristo. En estos momentos, esta mujer se encuentra trabajando para unir a todas las religiones del mundo. Por eso es que tristemente usted ve muchas cosas que están sucediendo dentro de la iglesia y de repente un pastor dice una cosa y de momento otro sale por allá y dice otra y usted no ve nada claro. Y es esto sencilla y llanamente que se ha introducido tanta confusión dentro de la iglesia que hoy en día mucha gente no puede saber cuál es la verdad. Uno de los aspectos es unir todas las religiones. Recuerde que el lema del ecumenismo es todos los caminos conllevan a Dios. Jesucristo dijo, yo soy el camino, un solo camino, la verdad, una sola verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí, es por medio de Jesús. Pero ellos dicen que todos los caminos conducen a Dios. O sea, que usted puede practicar la religión que quiera, que de todas maneras usted es hijo de Dios. Y esto es una burda mentira. Esto es una mentira terrible que ellos se han inventado de las tantas que han inventado. Ahora, esta mujer está trabajando no solamente para unir todas las religiones, para establecer la única religión mundial que comandará el falso profeta en los días del anticristo, sino que esta mujer también domina a los reyes de la tierra, los manipula. Usted puede ver siempre en las ciudades, la catedral siempre está cerca de los palacios de gobierno de cada ciudad. Y es porque esto demuestra cómo esta mujer, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, dirige a los gobernantes de la tierra. También, al infiltrarse en el evangelio, lo que hacen es de que mucha gente pierda la fe, no sepa en qué creer, se decepcione y se vaya al mundo. Este es otro de los propósitos, ¿verdad? Pero también se han infiltrado en el evangelio. Por eso usted ve muchos cantantes hoy en día que los cristianos hoy en día los siguen y los aplauden y tienen sus grabaciones en sus hogares y donde quiera que van las escuchan, pero desconocen o quieren desconocer de que todos estos cantantes han ido al Vaticano a cantarle a su jefe, a cantarle al Papa. Muchos. Jesús Adrián Romero diciendo que se puede celebrar Halloween dentro de la iglesia. O sea, cómo la Iglesia Católica, Apostólica y Romana está introduciendo paganismo dentro de las mismas iglesias. Eso de la Navidad, esto del Halloween y como otras cosas más que se vienen introduciendo sutilmente. Y hoy muchos cristianos lo están practicando. Hoy muchos cristianos están siendo partícipes de estas cosas. Por eso la Biblia dice, salir de medio de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y sus plagas y su juicio les alcance. Por eso es que Dios le dará un juicio terrible a esta mujer, porque lo que ha hecho es grande. ¿Y por qué le llaman madre de la ramera? Porque tiene muchas hijas rameras, tan rameras como ella. ¿Quiénes? Todas las iglesias que han decidido unirse, ya sea por objetivo económico, ya sea por lo que sea. Otra cosa, de esta religión, de esta mujer, están saliendo las leyes que van en contra de la palabra de nuestro Dios. Las leyes que son contra el código moral de nuestro Dios, esta religión se ha encargado de ponerlo en práctica, de ponerlo en marcha. Y lo peor de todo es que muchos pastores están cayendo en ese juego. Muchos cristianos están cayendo en eso, en esa trampa. Por eso les digo, mis hermanos, esta mujer está sentada, está reprochada, cómodamente sentada, trabajando para el establecimiento
del nuevo sistema de gobierno que vendrá, los cuales ya se ha anunciado que se aproxima un nuevo orden mundial. Por eso, mis hermanos, tenemos que estar alerta en este tiempo y viendo las noticias con detenimiento, porque hoy en día hay mucha confusión dentro de la iglesia. Y créame, este señor que está dirigiendo esta religión se ha encargado de unir a tantos líderes evangélicos, lo que usted no es capaz de imaginarse. ¿Por qué? Porque en los días del anticristo, el anticristo tiene que tener el control total y absoluto de toda la humanidad. O sea, que así como se controlan muchas cosas hoy en día, el anticristo controlará lo que cree cada persona. Habrá una única religión mundial. ¿Cuál? La que adore al diablo. Vea Apocalipsis 13:4. Por eso que dice, léalo, y mi hermano. adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y ve cómo la gente adora a esa bestia, a ese sistema de gobierno encabezado por el hombre más perverso que pisará esta tierra. Y en el versículo 8 también habla de que la gente se maravillaron de aquella bestia que era. Yo le explicaba también, no sé si llegaron a entender, que este espíritu demoníaco que domina esto dominó aquellos sistemas de gobierno que habían en aquellos entonces, aquellos imperios, como el egipcio, el asirio, el babilónico, el medo-persa, el griego y el romano, y tuvieron un especial interés por destruir la nación de Israel, por acabar con Israel, porque Israel, les decía, no sé si la conexión se me había ido en ese momento, que Israel, por Israel, pues nuevamente se instauró el monoteísmo en un solo Dios. Por Israel tenemos la Biblia, tenemos la palabra de Dios, y de Israel tenemos el regalo más grande, el más hermoso, que es el Mesías. Por eso, aborrecer a Israel, odiar a Israel, mi hermano, eso no es ignorancia, ni mucho menos, es un pecado. Usted está llamado a amar a Israel y a orar por Israel y por Jerusalén. Hay un salmo, no recuerdo ahora cuál es, creo que es el 24, si mal no recuerdo, donde manda a orar por la paz de Jerusalén. Entonces, amados hermanos, pues leamos el versículo 9 del capítulo 17. Usted va a ver en esencia, aún más va a ir comprobando que es la Iglesia Católica, esta gran ramera, que tiene otras hijas tan rameras como ella. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo. Hasta ahí. Y es de entre los 7 dice que esto es para, y va a la perdición. amén. Dice, esto es para la mente que tenga sabiduría. O sea, esto no es para cualquiera, mi hermano. Esto no es para cualquiera. Esto es para una persona humilde que busque a Dios, que tenga el anhelo, el deseo de investigar, de aprender, de predicar su palabra tal cual es. No de salir a predicar lo primero que se le ocurra. Para una persona guiada por el Espíritu Santo. Dice, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se asienta la mujer. Yo creo que ya mi hermana Silvia les leyó el nombre de los 7 montes. Sí, que sí, pastor. Está, la ciudad de Roma está sentada sobre estos 7 montes. Ya le leyó el... Bueno, si ya los leyó, pues gloria a Dios. Y sí, le leo los nombres, nada más. Venga, entonces, venga, Coeliano, vamos. Esquilino. Los 7 montes son Coeliano, Esquilino, Capitolino, Palatino, Quirinal, Viminal
y Aventino, donde se halla ubicada la Basílica de San Pedro, centro del Vaticano. Y el monte Palatino, de ahí vino el origen del nombre Palestina. Entre tantas cosas, de ahí vino el nombre Palestina. Pues Palestina no existe, pero bueno, esa es otra historia, es otro tema. Sobre la cumbre del monte Aventino se encuentra nada más y nada menos que el Vaticano, que mi hermana Silvia también le leyó, que representa vaticinio, que viene de la palabra en latín vaticinio, que significa monte de la hechicería, de la adivinación. Entonces aquí usted puede entender, mi amado hermano, que es nada más y nada menos que Roma, no puede ser otra. Es esta la Babilonia religiosa, porque cuando mi hermana hablaba de Nueva York, corresponde a Babilonia económica, que es la que estudiaremos en el capítulo 18. Y también se le llamará así Babilonia al imperio dominado por el anticristo. ¿Por qué? Porque ya lo decía mi hermana Silvia también, Babilonia. Sí, representa la maldad, representa la idolatría, representa el pecado, representa la rebeldía, la desobediencia. Y usted está viendo acá cómo la Iglesia Católica, mi hermano, juega un papel vital, importante, fundamental en todo esto que estamos viendo acá. Ahora leamos el versículo 12 hasta el final ya. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Sí, hasta el final. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Amén. Amén. Lo que quiero decir, amados hermanos, que en estos momentos, cuando el anticristo surja, 10 líderes mundiales le entregarán su poder a la bestia, al anticristo, y se conformará ese gobierno terrible, el cual el anticristo tomará con halago, según el profeta Daniel describió. Ya cuando la Iglesia Católica, Apostólica y Romana termine su trabajo de inducir a la humanidad a la rebeldía, a la desobediencia, al pecado, ¿verdad? Cuando ya la Iglesia Católica haya cumplido su rol en la historia de agrupar todas las religiones de la tierra y servírsela en bandeja de plata al anticristo y al falso profeta, entonces el mismo gobierno que la ha venido sustentando, que la ha venido apoyando, el mismo gobierno para el cual esta iglesia diabólica ha venido trabajando, mi hermano, como se dice en mi país, se virarán con cartas. Porque ya recuerde que mientras usted sirve, sirve, pero cuando usted no sirve, mi hermano, ya no sirve. Y cuando esta iglesia haya cumplimentado la agenda de trabajo que viene desarrollando desde que inició en el año 325 hasta la fecha,
cuando ya cumpla su rol, su papel, entonces el gobierno del anticristo dice que aborrecerán a esta ramera, la destruirán, la quemarán por fuego. ¿Sabe por qué? Porque el anticristo no permitirá que nadie le haga, como se dice aquí en mi país, le haga sombra, que nadie se le interponga. Por otras razones también será así, pero esto no lo puedo decir acá. Lo que sí les puedo decir es que en los días del anticristo, cuando haya terminado su trabajo diabólico en perjuicio de toda la humanidad, el gobierno del anticristo destruirá esta ciudad, destruirá todo lo que tenga que ver con esta iglesia. Pero ¿por qué será? La razón está en el último versículo del capítulo 17, porque el mismo Dios ha dispuesto que los mismos que la apoyaron sean quienes la destruyan. En ese momento, Dios derramará su ira, su juicio sobre esta mujer terrible y diabólica que ha prostituido a tanta gente, que ha llevado en pos de sí el engaño y la falsedad a tantos pastores evangélicos, a tanta gente que se dejó engañar. Pues Dios les pedirá cuenta por todo lo que ha venido haciendo, sin contar por todas las demás cosas que vienen haciendo. Vea usted todos los escándalos que esta mujer se ha visto involucrada durante tanto tiempo. A cada rato hay nuevos escándalos de abuso, de corrupción, de maldad. Pero el Señor, justo juez, le dará el justo pago en los días del anticristo. Y luego que el Señor ejecute su ira sobre esta terrible mujer, entonces dice que vendrá el turno al anticristo y a su gobierno, porque pelearán contra el Cordero, pero el Cordero les vencerá. Yo pienso, mis hermanos, que hasta aquí podemos dejar este estudio, siempre exhortándolos a ustedes, mis hermanos, a que sigamos buscando a Dios. Créame que cada día que está pasando se nos está haciendo más difícil para predicar. Cada día que va pasando se nos está haciendo más difícil e imposible para predicar. Y es porque Cristo está a la puerta. ¿Sabe por qué Jesús dijo: si ellos callan, las piedras hablarán? Porque hoy en día esas palabras de Cristo están más vigentes que nunca. Porque los que tienen Biblia no están hablando de esto. Y lo peor de todo es que tampoco lo creen. ¿Y quiénes se están levantando a hablar? Personas que no tienen Biblia. Cuando usted vea el internet, usted va a ver declaraciones de personas que no tienen Biblia, que no tienen a Dios en su corazón, y están más claros que muchos que tienen Biblia y que la tienen por gusto, que le están dando mal uso, un uso incorrecto, indebido. Gente que se están parando en la Biblia para cometer herejías terribles, no dándose cuenta que están firmando su propia sentencia. Por eso, mis hermanos, busque a Dios ahora, que hay tiempo. Siempre lo digo, es ahora. Mañana no sabemos. Tal vez nos acostamos hoy y el mundo amanece el otro día de otra manera de la cual usted lo dejó. Créame,
Cristo está a la puerta. Por eso se está haciendo tan difícil poder hablar. Y ya llegará el momento que para poder dar un mensaje por esta plataforma, mis hermanos, vamos a tener que prepararlo con un mes de antelación, ver si esta palabra se puede decir, si no se puede decir. Ya le digo, la decisión es suya, mi hermano. Lo dije en el video anterior y lo he venido diciendo y lo voy a volver a decir hoy. Usted está en todo su derecho de no hacerle caso a esta palabra, de no obedecerla. Usted está en todo su derecho, incluso decir que somos unos fanáticos, que estamos locos, que hace tiempo se viene diciendo que Cristo viene y no acaba de venir. Dale gracias que no ha venido todavía. Porque si viniera ahora y no estás preparado, te queda. Pero créeme que si también tú tienes derecho a no obedecer esta palabra, también Dios está en todo su derecho de no permitirle la entrada al cielo a una persona que no predicó, a una persona que no se preparó, a una persona que no dio la voz de advertencia, de alerta. Yo quisiera que mi hermana busque Apocalipsis 22, del 10 al 15. Voy a terminar con este texto. Apocalipsis capítulo 22, verso 10 al 15. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía. Y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Vea, yo le decía a los hermanos en el culto hace unos días, si Dios ama al pecador y aborrece el pecado, porque aquí en el versículo 15 dice, mas los perros estarán fuera. Los fornicarios, los hechiceros, los idólatras. Caramba, estos requisitos los cumple aquella mujer terrible, y aquellos que sean hijos de esa mujer, pues cumplen los requisitos también. Si usted sigue a esos cantantes ecuménicos, si usted sigue a Alex Campos, si usted sigue a todos esos cantantes, usted es tan ecuménico como ellos. Usted no ha nacido de nuevo, usted se tiene que arrepentir. ¿Qué eres tú? ¿Seguidor o discípulo? Los que siguen a Cristo le siguen, pero cuando Cristo dice algo que no gusta, se vuelven atrás. Los que son discípulos permanecen. Y cuando el maestro dice algo fuerte, se humillan, se arrepienten y continúan siguiendo al maestro. ¿A quién estás siguiendo tú hoy? ¿Te estás dejando llevar por la moda cristiana? ¿Te estás dejando llevar por la farándula cristiana? ¿Has desechado a los cantantes que porque son de antes, Dios no los desechó? ¿Los vas a desechar tú para seguir a cantantes ecuménicos sin vergüenza que están pudriendo el mensaje?
Vas a seguir a predicadores que están pudriendo el mensaje, ¿verdad? Aquellos que se dicen apóstoles, aquellos que se dicen profetas, que están ligados. ¿Sabe usted que Dante Hebel hizo declaraciones a favor del Papa? Por ahí en YouTube está el video. Usted lo puede buscar. Cómo hay personas que se dicen cristianos y siguen semejantes predicadores. Perdona si esta palabra no te gusta, pero te la tengo que decir. Si tú sigues a un ecuménico eres también. Pero si tú sigues a un predicador sano, entonces no hay problema. No te hagas partícipe de todo el basural que esta gran ramera ha metido dentro de las iglesias. Porque Dios no cambia. Dios no cambia. Dios te dio una palabra ayer y esa misma palabra te la da hoy y te la va a seguir dando hasta que la iglesia se vaya. Por eso te pregunto, ¿a quién estás siguiendo tú? Hermano, yo lo siento si a alguien no le gusta, pero mire, aprenda a discernir cuando un predicador es de Dios y cuando no es de Dios. Cuando un predicador se para y da un mensaje y toda la iglesia lo aplaude y lo sigue y se goza, algo raro hay. Pero cuando un predicador se para y más de la mitad de la iglesia anda con la trompa bien enojada, ese predicador, y 4 o 5 se gozan, tenga por completo que ese mensaje viene de Dios. Porque el mensaje de Dios, con el mensaje de Dios se gozan unos pocos, pero se molestan un mundo. Muchos se molestan con un mensaje facilista que de Dios no viene. Se gozan mucho, pero pocos se disgustan porque disciernen y saben lo que se está hablando. ¿Usted quiere saber si es verdad? Lea Evangelio de Juan, capítulo 6, versos 60 en adelante. Dice que al oírla muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? El que es carnal no puede oír esta palabra, pero el que es del Espíritu la escucha, se humilla y prosigue adelante. Por eso, mi hermano, tenga cuidado, no se deje confundir, no se deje corromper. No pretenda estar como pulga de perro en perro, de iglesia en iglesia, porque va a terminar en el mundo. Tenga cuidado que hoy en día se están infiltrando las iglesias evangélicas y somos muy pocos los que vamos quedando ya. Tenga cuidado y abra los ojos. Ahí lo dejo con mi hermana Silvia y quiero hacerle llamado. Mi hermana Silvia va a orar, pero quiero hacerle llamado. Si alguna persona que luego que hayamos subido este video a YouTube quiere recibir a Cristo en su corazón, este es el momento, es ahora. Si usted fue cristiano y se apartó, reconcíliese con Cristo ahora. Isaías 55:6 dice, buscar a Dios entre tanto que hay tiempo, entre tanto que está cercano. Busque a Dios ahora. Mañana puede ser demasiado tarde. Dios le bendiga, mi hermana Silvia. Dios le bendiga a todos mis amados hermanos. Espero que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Y una vez más le digo, no es para que se enoje, es para que reflexione. Porque no todo el mundo va a subir al cielo. Son muy pocos, muy pocos. Y ahora, con las situaciones que vienen, se va a saber quién verdaderamente ama a Dios y quién estaba aquí por los panes y por los peces o por otras cosas. Así que Dios le continúe bendiciendo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Pastor Luis Alberto García desde Cuba. Gracias por la voz de alerta que nos ha dado a tiempo. Así que ayúdenos, que nuestro Padre Celestial nos ayude a estar preparados.
Pongamos mucha atención, hermanos queridos, familia de Dios, amigos, que estamos ya esperando el arrebatamiento de la iglesia. Debemos ya estar en alerta máxima porque puede suceder en cualquier momento, a la hora que no pensamos, como dice Mateo 24, verso 44. Las señales ya están cumplidas, debemos de estar ya, como lo dice Apocalipsis 22, 17, el Espíritu y la esposa decimos, ven Señor Jesús y llévanos, amado Señor Jesús, contigo. Amados hermanos, le pedimos que por favor compartan nuestros videos, oramos para que Dios les guarde y bendiga siempre y los utilice llevando su santa y bendita palabra. Que Dios me los bendiga ricamente a todos. Gracias por estar con nosotros. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén, amén y amén.